Vamos a comenzar entonces haciendo una pequeña dinámica que tiene que ver con precisamente indagación del estado de ánimo. Eso también a mí me ayuda, me ayuda para tantear terreno, ¿cierto? Hay clases que son súper densas en este ramo. Hoy día no nos toca una clase tan densa en general, pero también es importante conocer bajo qué estado anímico nos estamos enfrentando a esta clase. Así es que vamos a ir a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y bueno, aquí yo siempre, sobre todo cuando tengo que hacer clase en la tarde, me gusta hacer una dinámica que tiene por nombre animómetro, ¿ah? Que en el fondo me sirve para medir el estado de ánimo. Y consiste precisamente en mirarme en el espejo, ¿cierto? En términos emocionales y poder identificar si mi estado de ánimo está arriba, ¿cierto? Pero arriba negativamente hablando, ¿cierto? Estoy enojado, estoy irritado, estoy ansioso o tengo miedo, estoy molesto por algo. Resulta que tuve una pelea antes de entrar a la clase, entonces mi estado anímico se encuentra como en ese sector. Muy por el contrario, si en realidad he tenido una semana relativamente normal, hoy día hubo sol, ustedes no sé si saben, pero la vitamina D es súper importante para regular los estados anímicos. Así es que si tienen la posibilidad de tomar sol, aunque sea 5 minutitos al día, tienen que aprovechar. Y eso también obviamente impacta las emociones, uno se pone como un poquito más motivado, ¿verdad? Más alegre. Sin embargo, a veces, y sobre todo considerando que hoy día es domingo, como que en realidad el ánimo está bajo, está decaído, nos sentimos aburridos, nos sentimos un poco depresivos, ¿cierto? Fatigados, con un bajón emocional, o bien a lo mejor no es tan negativa, la sensación no es tan desagradable, pero de todas maneras estoy como con un ánimo bajo, entendiendo esto, ¿cierto? Como a lo mejor en un estado más sereno, más tranquilo, contento, pero con paz interior. Aún así, con una energía baja. Entonces, vamos a indagar cómo es que está este animómetro del día de hoy. Y para eso voy a proyectar entonces en qué color ustedes se clasifican, vayan votando si están azules, aburridos, cierto, depresivos, si están amarillos, muy contentos, muy felices, con harto ánimo, si están rojos, más bien marcados por alguna situación que pudo haberles contaminado el ánimo y están un poquito enojados, cierto, ansiosos, molestos, o bien si se sienten un poco tranquilos, si están serenos, cierto, entonces marcamos el verde. Vamos a dar unos minutitos para que puedan contestar. Es súper interesante, chiquillos, y es muy beneficioso para la salud mental estar conscientes de cómo nos sentimos, ¿ya? Yo soy una profesora convencida de que sin emoción no hay aprendizaje. Eso no lo dije yo, lo dijo Aristóteles, para que vean que esta es una idea muy, muy antigua. Y por lo tanto me gusta conocer cuál es el estado anímico que domina la situación antes de ser una clase. Hartos compañeros han contestado, yo no sé cuántos están conectados en este minuto, voy a hacer el paneo, somos 13, ya me desconté yo porque yo no valgo en este minuto para esta votación. Y en este minuto han votado 11 personas, faltan dos compañeros, rápidamente vamos viendo. Interesante saber que hasta el minuto no hay ningún compañero o compañera que se sienta en el amarillo, ¿no? En este estado como de felicidad, de motivación, de alegría. Debe ser por el día también, ¿no? El día viernes es un día complicado. La gran mayoría, según la votación, está en un estado zen, ¿cierto? Está en un estado tranquilo, quizás con energía baja, pero no con una sensación de desagrado. ¿Dónde cae el cansancio? Yo diría que el cansancio cae en el azul, ¿ah? Ya, porque el cansancio siempre tiene que ver con la fatiga. Cuando uno se siente muy fatigado, muy estresado, estaríamos hablando del azul. Sí. Eh, Voy al chat que veo que está parpadeando ahí. Le faltó la opción de una mezcla de verde y azul. Es que, miren, las emociones, digamos, un medidor. Es un medidor emocional, ¿ya? Viene de una metodología inglesa, gringa, eh, y trata como de englobar o de clasificar lo más macro posible las emociones. Después hay como una segunda etapa donde el medidor hace hincapié como en emociones intermedias, por decirlo de alguna manera. Más adelante a lo mejor voy a hacer ese medidor con ustedes. Pero lo cierto es que esto igual me ayuda un poco a mirarme, ¿no? A tomarme un rato, un tiempo y pensar y sentir cómo estoy proyectándome emocionalmente para una clase. Bueno, yo no sé si ustedes ven los resultados o no.
pero ahí los compartí para que los vieran. Realmente casi el 70% de ustedes se encuentra con una energía baja, pero con una sensación no desagradable, están con una sensación de agrado, tranquilidad. Necesito una combinación, una de rojo y azul. Bueno, yo les quiero aconsejar a propósito de esto, porque esto no tiene, digamos, o sea, el sentido real es que yo los pueda aconsejar cuando están con alguna tendencia emocional. Sí, tiene esto mucho que ver con psicología, por cierto. Bueno, es interesante que nosotros analicemos esto porque yo les dije, les acabo de decir que las emociones nos predisponen al aprendizaje, ¿ya? Yo siempre, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios, que cuando hay emociones negativas generalmente se interponen barreras de aprendizaje, cuesta mucho más captar la atención, cuesta mucho más asimilar el contenido, cuesta mucho más estar conectado con la clase, y considerando que ustedes, la gran mayoría, está en un estado de energía bajo, pero con sensaciones positivas, es súper importante, por ejemplo, para poder un poco subir este ánimo o el nivel de energía, hacer ejercicios de respiración. Hay ejercicios que son súper sencillos, que no requieren tanto tiempo, que el tiempo es lo que menos tenemos hoy día, y de repente, por ejemplo, yo puedo utilizar mi mano para poder hacer un ejercicio de respiración simple, no sé si pueden ver bien. Entonces, cada vez que yo voy a ir delineando mi mano, ya pasándola por todos los deditos, por todo el contorno, y cada vez que subo, voy a inhalar al ritmo que voy subiendo precisamente mi índice. Cada vez que bajo, voy a ir exhalando, siempre por nariz. ¿Ya? ¿Por qué por nariz? Porque hay técnicas de psicología en torno a una tendencia que está súper de moda ahora que se llama mindfulness, que trabaja con técnicas de respiración, y esa respiración, ejercicios de relajación me ayudan a levantar un poco el ánimo. Para todas aquellas personas que estaban en el otro extremo, sintiéndose a lo mejor con energía muy alta pero desagradable, o bien eh, con energía baja pero desagradable, lo que tienen que hacer antes es, de verdad, literalmente poner en movimiento el cuerpo. Sacúdanse, estírense antes pueden hacer ejercicio incluso de precalentamiento 2-5 minutos antes de la clase, y así también pueden activar un poco y poder liberar un poco ese exceso de energía, ya sea negativo o positivo, porque de todas maneras eso también va a perjudicar. Bien, es bueno que hagan el ejercicio de preguntarse con qué ánimo están asumiendo las clases, porque mientras más conscientes somos de cómo nos sentimos, mejor preparados llegamos al aprendizaje. Esa era la finalidad de hacer este ejercicio, no era gratuito. Bien, como muchos de ustedes saben, el aula virtual estuvo con N problemas durante la semana. Yo tuve todas las intenciones del mundo de dejarles la clase el mismo día, porque yo subo las clases a YouTube el mismo día. Así que si siguen el canal, se van a enterar cuando yo voy subiendo las clases. Sin embargo, tuve que compartirlas en el aula virtual después porque, para variar, estuvo con problemas. Se supone que los problemas técnicos los arreglaron el fin de semana, y la verdad es que yo, al menos esta semana, no he tenido problemas con aula virtual. En virtud de todas estas problemáticas, yo les dije, cierto, que mejor la tarea que teníamos pendiente, que es la siguiente, voy a compartir pantalla para ver cuál era la actividad que quedó pendiente, que es, me parece, esta. Aquí estamos. Era esta la tareita, ¿cierto?, en torno a la escritura diagnóstica de un texto que tenía ciertas características. Teníamos que, como máximo, redactar en 15 líneas, pensando que este texto se iba a publicar, ¿verdad?, en un texto, o sea, perdón, en un medio periodístico, explicar en qué consiste la disciplina que estudiamos y fundamentar con 2 argumentos cuál es la importancia de esta disciplina para la sociedad, y la única característica estructural que debía seguir este texto era ordenarlo en introducción, desarrollo y conclusión. Yo, en principio, esta actividad hago que la publiquen en un foro, pero como la aula virtual estuvo con problemas, decidí revisarla en clases. Entonces, lo que voy a hacer ahora es programar para que ustedes puedan compartir pantalla, y al azar, total y absolutamente al azar, voy a elegir personas para que puedan compartirnos su trabajo, y vamos a ir evaluando eh, bueno, ahí ustedes van a ver, habilité una votación que va a ir midiendo las distintas dimensiones de los textos. Entonces, no tenga miedo, por favor, Alejandro, este ramo está hecho para aprender, ¿ya? Uno en la vida se equivoca muchas veces, así es que, de hecho, el error es la principal fuente de aprendizaje. Eh,
Mire, si no lo hizo, no importa, ya esta vez no lo voy a fusilar virtualmente, pero la gracia es que yo, miren, yo no les quiero estar avisando a cada rato por correo electrónico que tienen la tarea, ya, porque eso no corresponde. A esta edad uno ya tiene que ser más autónomo, entonces yo les sugiero que si están con mucha carga horaria, tienen muchos trabajos en otros ramos, se armen un horario. Hay algunos que me los mandaron al correo, sí, estoy mirando el chat mientras estoy aquí. Hay algunos, muchos, que me lo mandaron al correo electrónico. Y bueno, esos trabajos yo los miré, los leí. De hecho, ahí recién me avisó un compañero que otra compañera me había mandado otro trabajo. Eh, sí, Taira, por favor, está pidiendo si pueden compartir el link del grupo de WhatsApp. De hecho, me gustaría mucho que de manera privada por el chat, la persona que está administrando ese grupo me mande su número de teléfono. ¿Ya? Yo voy a tener contacto con el administrador de ese grupo, porque en caso de que yo quiera informar algo o hay muchas preguntas en torno a algún trabajo, esa persona puede funcionar como mediador. Así es que quien sea el administrador o administradora, por favor, por el chat de acá de Zoom, me manda su número de teléfono en privado. Bien, y si puede, por favor, compartir el enlace para que la compañera se pueda unir, genial. Entonces, estábamos viendo el tema de la tarea. La tarea tenía esta digamos, dinámica bien sencilla, diagnóstico, porque me interesa mirar qué están entendiendo por explicación, qué están entendiendo por argumentación, qué están entendiendo por estructura básica del texto. Y voy a solicitar entonces, vamos a ver. Mm, ¿Quién me dijo que no había hecho la actividad? Para no mencionarlo, porque yo soy súper olvidadiza con los nombres. Gracias, Axel. Voy a anotar tu número en cuanto pueda. Eh, ya, qué bueno que me vayan avisando quienes no lo hicieron, así no lo elijo. Pero entonces vamos a ver, vamos con Luciano. Luciano, activa audio y contéstame si hiciste la tarea. No tengan miedo, por favor, de mostrar la tarea, porque es la única manera que podamos aprender. Hoy, ¿saben qué? No sé si es porque está llegando la primavera, pero estoy como medio resfriada. Luciano, dice me lo envió al correo. Ya, es que, mira, voy a tratar de abrir el correo electrónico porque la verdad las cosas es que me funciona súper lento el internet cuando tengo muchas cuestiones funcionando a la vez. Ah, Bueno, para que se vayan enterando, siempre las clases quedan grabadas, ¿ya? Las clases se graban, se suben a YouTube y yo las comparto. Acabo de desactivar la cámara porque se queda pegada mientras se trata de abrir el correo electrónico. No, efectivamente no me deja entrar al correo. Bueno, ahí está abriendo de manera muy lenta. Mm, 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 mm. A ver, van a haber algunos trabajos que voy a dejar para después de clase y otros que no, que los vamos a realizar durante la clase, ¿ya? Si hay algo que hemos perdido bajo esta modalidad es precisamente el trabajo formativo en la clase. Esta clase es una mezcla, ¿verdad? O metodológicamente hablando, es una clase que mezcla lo teórico y lo práctico, ¿ya? Porque para escribir obviamente lo que necesitamos es práctica. ¿Ya? Yo no saco nada con hacer una clase teórica si después no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y por lo mismo me interesa mirar los textos, no porque quiera, ¿cierto?, crucificarlos por haber escrito mal algo, sino más bien porque me interesa, y sobre todo a ustedes, que esta es la parte interesante, ver en cierta medida cómo van evolucionando los textos, ¿ya? Cómo van evolucionando en cuanto a la escritura, ¿cierto? Los recursos. ¿Ya? Aquí tengo un par de tareitas, quiero ver si me deja descargarlas. Entonces, la instrucción de hoy día, yo no sé por qué muchos entendieron que me la tenían que mandar al correo. ¿Ah? El correo electrónico decía que yo la iba a revisar en clase, que la tenían que hacer en formato Word para poder compartirla mediante Zoom y evitarme precisamente lo que estoy haciendo ahora, de estar descargando las tareas a través del correo porque me perjudica enormemente la señal. Entonces se me pone muy lento el computador, cuesta mucho que descarguen las tareas. Entonces esta va a ser de verdad la primera y única vez que voy a hacer este ejercicio.
Ya para la otra tienen que estar súper atentos con las tareas, chiquillos, porque esto no, en realidad esto no tiene nota en absoluto, pero es súper importante ir trabajando en los procesos. Vamos a hacer el ejercicio entonces de mirar un texto, descargué uno, no sé cuál la verdad, porque el correo como que me funcionó súper lento, entonces no alcancé a mirar el nombre, pero sí quiero hacer finalmente la corrección públicamente porque es, ¿Mm? Sí, uno puede compartir en Zoom, de hecho, uno, bueno, eh, cuando uno tiene acceso a la cuenta premium puede ir manejando un montón de cosas, entre esos que las personas puedan compartir pantalla. Esos son los beneficios de tener cuenta premium. Esta cuenta no es mía, por cierto, ¿ah? Así que no suena que me estoy pegando la quiebra, pero eh, bien, ahí está. No sé si se logra ver lo que estoy compartiendo por pantalla. ¿Me pueden confirmar por el chat, por favor? Entonces, perfecto. Aquí vamos con el texto. Voy a dar lectura a lo que el compañero redactó. Efectivamente es el trabajo de Axel. Axel, gracias por tu aporte el día de hoy. Dice lo siguiente: mi nombre es Axel Nicolás Rivas Monroy, estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Silva Enríquez. La Facultad de Derecho consiste en 5 años de estudio, mediante los cuales se van formando expertos en leyes, abogados, los cuales pueden especializarse en diferentes tipos como en derecho penal, derecho de familia, derecho civil, etcétera. Esta carrera deja capacitado para representar, asistir, asesorar, defender y gestionar trámites legales ante organismos privados y públicos. Estos varían dependiendo los intereses de las personas que solicitan el servicio. La carrera es fundamental para poder asistir a personas que estén en apuros legales, tales como demandas, delitos u otras particularidades, la cual suministra las cuestiones de derechos relacionadas. Además, que la carrera busca impartir justicia, sanciones y conclusiones que se den sobre un caso sea justo, un caso sea justo debido a lo expuesto formalmente. La carrera de Derecho es esencial, ya que sin ella sería complejo la interpretación de leyes, ya que se necesita un estudioso de Derecho para interpretar y entender el contenido de las leyes para que un juicio sea más justo en torno a lo legal. Bien, ahí tenemos el texto, ¿verdad? Está dividido en 3 párrafos. Entonces, de manera colectiva, y aquí entonces voy a compartir con ustedes, eh, la rúbrica con la que nosotros tenemos que evaluar este trabajo. Esto lo vamos a hacer mediante una votación, ¿cierto? Voy a dar unos minutos. De hecho, si ustedes se fijan acá arriba está funcionando un cronómetro. Voy a esperar 3 minutos para que ustedes evalúen este texto en función de lo que acabamos de leer, ¿ya? Si la explicación de la disciplina es clara e informativa, si el primer argumento es coherente, pertinente y da cuenta de la relevancia social de la disciplina, lo mismo con el segundo, ¿verdad? Y finalmente, si el texto presenta de manera evidente, y esta parte es fundamental entenderla, de manera evidente un cuerpo dividido en introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, ya van 2 personas que han contestado la evaluación. Voy a esperar entonces hasta que se cumplan los 3 minutitos para que el máximo de personas pueda contestar y podamos retroalimentar al compañero. Por supuesto, yo también voy a aportar. Luego voy a preguntar a algunas personas, ¿verdad? El resultado de la coevaluación que le hicieron al compañero, por qué creen, ¿verdad? Que sí o que no, en el caso de que crean que no. Vamos contestando, chiquillos. Van 10 de 14. Faltan 4 compañeros que todavía no han hecho la coevaluación. Vamos evaluando el texto del compañero. Ahí se sumó una evaluación más del texto.
Oye, todas han evaluado excelente este texto. Yo no sé si es por miedo o por, o por otra cosa. No tengan miedo de hacer críticas, chiquillos. Las críticas constructivas siempre son un aporte para los trabajos. Vamos en la 12, entonces, 12 compañeros que ya evaluaron. Y quedan algunos segundos para poder retroalimentar el trabajo del compañero. Voy al chat, que no sé. Bien, hay 13 compañeros y ya se está cumpliendo el tiempo destinado para contestar esta votación, esta evaluación. Y bueno, a decir verdad, todas las personas que votaron, ¿cierto? Llegaron a la conclusión de que el texto estaba bien escrito en todas las dimensiones evaluadas. No obstante, y con esto no quiero, por supuesto, decirle al compañero que hizo su trabajo mal, siempre los textos son perfectibles y en este sentido yo quiero hacer algunas observaciones, sobre todo considerando que estas observaciones que yo voy a hacer en este texto muy probablemente vayan a ser de ayuda para los textos futuros que ustedes escriban. Por eso que es importante mirar los textos, porque de todas maneras, eh, las observaciones que yo voy a hacer son elementos que ustedes tienen que considerar para escrituras futuras. Una de las cosas que decía el texto era que explicara, ¿verdad?, cuál es la relevancia o en qué consiste primero la disciplina, ¿verdad? Yo creo que esa parte estaba muy bien resuelta, a mí al menos me quedó claro mediante este texto en qué consiste la carrera de Derecho. Luego, la tabla nos invitaba a evaluar los argumentos, ¿ya? Que eran dos. Entonces, y aquí voy a pedir entonces que, por ejemplo, vamos viendo al azar, vamos con Cristóbal. Cristóbal Candia, active su audio, si es posible su cámara, si tiene el internet muy estable, entonces solo el audio, y dígame usted cuáles son los dos argumentos que usted observa en este texto. Vamos contigo, Cristóbal. Voy al chat, que está parpadeando ahí como loco. No tiene micrófono, ya no importa, entonces por el chat. ¿Dónde observas tú el primer argumento? ¿Dónde parte este primer argumento? Porque si ustedes evaluaron que los dos argumentos estaban bien escritos o cumplían la funcionalidad de defender esta idea, yo me imagino que ustedes pueden distinguirlos, ¿cierto? Porque si yo evalúo que los dos están bien escritos porque los pude identificar dentro del texto, ¿cuáles serían, según tú, Cristóbal, estos dos argumentos? ¿Dónde partiría el primero, dónde termina, y dónde parte el segundo y dónde termina? En su corazón, dice la Fernanda. No, no, tenemos que verlo dentro del texto. ¿Dónde está el primer y el segundo argumento? Ya dice que la carrera está capacitada para representar. Entonces el segundo párrafo, ¿cierto? Sería el primer argumento, según Cristóbal. El primer argumento. Y el segundo, ¿dónde está el segundo? Si quieren ahí los compañeros lo pueden apoyar. La solidaridad en esta parte es súper importante. Si quieren ahí pueden comentar. Pueden comentar. ¿Qué opinan? ¿Dónde parte el segundo? ¿Tiene segundo argumento? ¿No tiene segundo argumento? Ahora mirándolo más detenidamente después de haber hecho la evaluación, es que sus argumentos están fusionados, creo que debería decir ahí. El segundo es que la carrera está capacitada para asistir en asuntos legales. Y esto sería, ¿dónde está eso? No sé dónde está eso. Además, la carrera busca impartir. Ya, desde ahí, donde dice además, la carrera busca impartir, ahí está, ya lo encontré. Además que la carrera busca impartir justicia, sanciones y conclusiones que se den sobre un caso sea justo debido a lo expuesto formalmente. Bueno, vamos en comentarios formales primero, ¿ya? Muchas gracias Luciano, Camilo, Cristóbal por la interacción en el chat evaluando este texto. Vamos entonces a lo siguiente.
El texto tiene algunos problemas de redacción, lo que dificulta un poco su comprensión. Por eso que es súper importante cuando nosotros hablamos en el punto de vista de la escritura de la coherencia y la cohesión textual, es súper importante porque eso ayuda a que mi lector entienda o no entienda de manera rápida y fácil lo que yo quiero transmitir dentro de un texto. Ya por eso que es importante el trabajo de edición, mirar mi texto después de que lo escribo, para evitar, ¿verdad?, tener este tipo de errores, porque todas las personas que nos enfrentamos a la escritura, tengamos mucha experiencia o poca experiencia, siempre vamos a cometer errores, ¿ya? Esa cuestión se da siempre. Sin embargo, el tema está en cómo yo voy resolviendo esos errores. Por ejemplo, una manera de poder resolverlo es leer, releer, ojalá unas 2 veces el texto después de escrito, para que no se me vayan los detalles. En segundo lugar, este texto tiene efectivamente 2 argumentos, ya, yo incluso diría que tiene 3 argumentos, porque donde dice el compañero, no me acuerdo quién fue, dice que después del además, es decir, de esta línea, ¿verdad? De esta línea que está aquí, podemos observar el segundo argumento, ¿ya? Que si este se constituye como un argumento, es un argumento súper escueto, está como bien superficial. Y luego entonces tenemos el tercer párrafo que creo yo, que para muchos de ustedes fue el párrafo de cierre o conclusión, ¿verdad? Si mal no falla mi lógica, así es como ustedes vieron la estructura del texto. Bueno, para Luciano, en todo caso, el segundo argumento está en el tercer párrafo. ¿Y por qué pasa esto? Yo les voy a explicar por qué ocurre esto y gracias, Luciano, por compartir tu visión y tu análisis. Porque resulta que un texto, para que sea entendido, tiene que tener ciertos elementos, ¿ya? A estos elementos nosotros les vamos a llamar recursos, ¿ya? Por eso que el ramo se llama recursos comunicativos para la producción de texto, porque los textos se constituyen de buena manera cuando yo pongo a disposición ciertos recursos. Dentro de esos recursos, uno de los elementos clave que me ayuda a dar entendimiento a mi texto es el uso de conectores. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Díganme si no en el chat, y los que sí, por favor, ahí también contéstenme. Los famosos conectores y marcadores discursivos. ¿Para qué diablos me sirve un conector? Los conectores me sirven para establecer relaciones entre las ideas que están en los textos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar muchas ideas, voy a ocupar un conector copulativo que me sirva para poder unir ideas en suma. Por eso que el y, el además y el también van a considerarse conectores copulativos. Yo en el aula virtual les dejé de regalo un Word donde aparecen una tabla con los marcadores discursivos y conectores. De hecho, me parece que el archivo se llama conectores IMD. Para que tengan a disposición ahí porque los vamos a ocupar en los ejercicios futuros. Exactamente como dice Fernanda, entonces, los conectores me permiten que el texto se configure de manera lógica y coherente. La verdad es que cuando hablamos de conectores hablamos de cohesión textual. La coherencia tiene que ver con la progresión temática y aquí va el segundo tema. Cuando yo, por ejemplo, utilizo, y lo vamos a ejemplificar con el texto del Axel. Dice, ya, mi nombre es Axel Nicolás Rivamorro, estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Silva Enríquez. La Facultad de Derecho consiste en, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí él repite la Facultad de Derecho. ¿Dónde la dice primero? Lo dice primero en la línea anterior, ¿cierto? Acá, la Facultad de Derecho. Y luego vuelve a repetir la Facultad de Derecho. Eso produce un fenómeno que nosotros en lenguaje llamamos redundancia. ¿La han escuchado alguna vez esa palabra? De hecho, hay una frase muy popular que dice, valga la redundancia. La redundancia precisamente ocurre cuando yo reitero los elementos. ¿Cómo yo puedo evitar esto? ¿Se les ocurre cómo yo puedo evitar que ocurran fenómenos de redundancia en el texto? ¿Cómo podríamos haberle ayudado al Axel, por ejemplo, a evitar la redundancia en el primer párrafo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Profe? Dígame, ¿te escucho? Y por ejemplo, decir eso, el dicho que dice usted de valga la redundancia, haberlo escrito en el texto, eso no sirve. Eso es Sí, inventado. sí, eso sí sirve. ¿Sirve? Sirve para poder hacer consciente a mi lector que yo sé que estoy reiterando eso. Pero ese es un dicho popular, ¿cierto? Que viene como del habla coloquial, común y corriente. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es fortalecer los recursos para la escritura académica científica. Entonces, exactamente, Alejandro López, te felicito. Sería muy informal poner eso en un texto académico.
A no ser que sea un ensayo y un ensayo de tipo bien, como medio artístico, ¿no? Medio literario, ahí se permiten. Pero cuando estamos hablando de ensayos académicos o textos eminentemente científicos, lo que se hace es evitar ese tipo de expresiones del habla cotidiana, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí hay un detalle que perjudica enormemente la coherencia, ¿ya? Eh, ¿Cómo podríamos haber hecho que esto no ocurra? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo podríamos haber solucionado este problema de redundancia en el texto en el párrafo 1 del compañero? Podría haber puesto la carrera consiste, exactamente. ¿Cómo se llama ese proceso? Fernanda. ¿Cómo se llama ese proceso que acaba de hacer la Fernanda? Bueno, en coherencia ese proceso se llama sustitución léxica, que no es otra cosa que el uso de expresiones sinónimas. Cuando yo utilizo un sinónimo para reemplazar una palabra o un conjunto de palabras que yo ya ocupé dentro del texto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá, y por eso que es súper importante la revisión de los textos, es fijarme si hay repetición de palabras. Si existe repetición de palabras, entonces sustituirlas por sinónimos. También las puedo sustituir por pronombres, ¿ya? Más adelante, me parece que en la unidad número 3 hacemos una clase indagando en aspectos de la coherencia, pero no está de más mencionárselo. ¿Saben por qué? Porque la prueba número 1 es una prueba escrita, donde vamos a poner en juego todas las aplicaciones que vamos a hacer estas clases que pertenecen a la unidad número 1, que es esta, la de recursos explicativos, la del otro viernes, que es la de los recursos argumentativos, y la clase subsiguiente, que es la preparación de la prueba. Sustitución léxica es aquel recurso, Alejandro, que me permite sustituir por sinónimos, expresiones sinónimas, algunos referentes. Referente, entiéndase como una palabra que ya fue usada dentro del texto. En este caso, el referente sería facultad de derecho, ¿cierto? Ese es el referente. ¿Por qué se llama correferencia? Porque la correferencia es el uso de otra palabra que me ayude a sustituirla. Entonces, por ejemplo, voy a anotarlo en el chat. El referente, ya lo acabo de decir, el referente es facultad de derecho. Yo la voy a abreviar un poquito por rapidez, ¿cierto? Y el correferente es el que me acaba de entregar la Fernanda, que habría sido la palabra carrera. La carrera es un correferente. ¿De qué? Del referente facultad de derecho. Es una expresión sinónima. Eso es lo que nosotros vamos a entender por sustitución léxica, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya hay detalles que son detalles minúsculos, menores, pero que por supuesto van mejorando la calidad de nuestros textos. Entonces, en principio, hay algunos temas relacionados con la coherencia del texto. Tenemos que también ir evaluando, por ejemplo, miren lo que voy a marcar acá. Voy a marcar, yo no sé si se está viendo que estoy utilizando algunos colores, chiquillos, si ustedes me pueden confirmar. Estoy subrayando, si se fijan, algunas palabritas claves que llevan por nombre conectores. ¿Por qué creen ustedes que subrayé esos conectores? Díganme por el chat o activen el audio si quieren. ¿Por qué creen ustedes que marqué? Porque se repite mucho, ¿cierto? Se repiten. Si ustedes se fijan, en un solo párrafo, ¿verdad? Hay una reiteración constante de un mismo conector. Y para que ustedes sepan, ¿verdad? Y si pueden, después de esta clase, indagar y observar el archivo que les dejé, que es muy amigable, eh, el conector I pertenece a los conectores copulativos. Claro, 3 veces es mucho, a veces no se justifica. ¿Por qué no se justifica? Porque tú puedes utilizar otro conector que cumpla la misma función que ese. Entonces, por ejemplo, en lugar del I, podrías haber utilizado el además, podrías haber utilizado el también. El E y el O, bueno, el O no pertenece a los copulativos, eso tengo que aclararlo, ¿ya? Ese pertenece a otra clasificación de conectores. Pero el E se utiliza en situaciones especiales, cuando yo utilizo la I, pero la palabra que viene empieza con I también, o empieza con H seguido de I. Entonces ahí la tengo que cambiar la I por la E. Pero eso es un fenómeno ortográfico, ¿ya? No es que yo pueda utilizar la E bajo cualquier circunstancia. Solamente es un fenómeno ortográfico. Lo cierto es que yo podría haber dicho para defender y gestionar, ¿cierto? Privados, además públicos o también públicos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, también tenemos que poner ojo con los conectores que estamos utilizando. Otra cosa que quiero mencionar relacionado con la estructura del texto, ¿ya? Como bien, yo soy medio dispersa para revisar los textos, así es que perdónenme si de repente me voy
por distintos caminos. Sí, hay, bueno, ortografía, chiquillos, yo les dije, este no es un curso donde nosotros vayamos a indagar la ortografía, sin embargo, yo siempre voy a estar corrigiendo estos detalles porque me gusta hacerlos conscientes de cómo están escribiendo. Sí, hay algunos detalles. Por ejemplo, el párrafo 2, si ustedes pueden observar, el párrafo 2 es súper extenso. ¿Qué creen ustedes que falta ahí, aparte de comas? Quizás el uso de la coma. Más que el uso de la coma, hace falta el uso de otro signo de puntuación. ¿Cuál creen ustedes? Si me pueden colaborar en el chat. ¿Punto aparte o punto seguido? ¿Para qué sirve el punto aparte? Para cambiar de tema. Cuando yo quiero mantener el núcleo temático, pero quiero ordenar las ideas, necesito utilizar los puntos seguidos. Y eso me va a ordenar enormemente la estructura de los párrafos. Y no solo eso, ustedes piensen que los textos, cuando se leen en voz alta, si ustedes se fijan en mi lectura de voz alta, hubo varios baches porque el segundo párrafo era muy largo. Yo traté de respetar los espacios puestos por las comas, pero me faltaba aire en algunos minutos, entonces tenía que tomar pausas donde no debía. ¿Cómo puedo evitar eso? Puedo evitar y ayudarle a mi lectora que no muera en el intento de la lectura poniendo puntos seguidos, porque un punto seguido implica una pausa mayor. ¿Dónde deberían, creen ustedes, haber puesto aquí, por ejemplo, el Axel un punto seguido en este párrafo? ¿Dónde creen ustedes que podríamos haber puesto uno? La carrera. A ver, ¿a dónde dice la carrera? ¿O estoy leyendo algo que nada que ver? No, no, sí está bien. Ah, aquí donde dice, esta, donde estoy marcando acá, dices tú. No, yo lo hubiera puesto en la carrera es fundamental para poder asistir a las personas. Ah, la carrera es fundamental para poder... Ah, ya, lo vi, lo vi, es acá, ¿cierto? Ya, tú habrías puesto un punto seguido ahí, en la cual suministra, dice, donde termina servicio. ¿Dónde termina servicio? Claro, bueno, ahí coincidieron varios, ¿ah? En la cual suministra, dice, la cual suministra. Aquí yo lo voy a marcar también, chiquillos, porque me interesa ir enseñando algunas cosas ortográficas en el camino. Bien, si ustedes se fijan, entonces, efectivamente, las personas que indicaron que debería haber existido ahí un punto seguido están en lo cierto, ¿ya? Después de solicitan el servicio, debe haber un punto seguido porque altera un poquito el foco del tema, ¿ya? No es que cambie de tema, sino que aborda otro foco. El foco primero es, si mal no recuerdo, hablar sobre o fundamentar sobre el objetivo que persigue la carrera, que es representar, asistir, asesorar, defender y gestionar, ¿cierto? Pero después, el foco ya no está puesto en el objetivo. Por eso que ahí debería haber existido un punto seguido. Punto seguido después de servicio. Punto seguido, la carrera es fundamental para poder asistir a personas que estén en apuros legales. Ahí indagan un punto específico de todos los objetivos que nombró con anterioridad. Quiso destacar uno en específico, entonces necesita un punto aparte. ¿Por qué no puede ir acá, donde dice la cual suministra? ¿Por qué ahí no puede ir? ¿Alguien me puede ayudar con esa explicación? Te voy a contestar, Alejandro, la última pregunta que me hiciste. La tengo en... Es que ahí como que continúa la idea de lo anterior. Entonces no puedo Exactamente. ir punto seguido. Bien, bien, Fernanda, muchas gracias. Tal como dice Yael, como dice Fernanda, se corta la idea porque aquí hay una sustitución llamada pronominalización. Ya se acuerdan que yo les dije uno puede sustituir con sinónimos o puede sustituir con pronombres. Resulta que aquí, la cual, ¿qué es lo que está sustituyendo? Esta partícula rara, ¿cierto? La cual. ¿Qué es lo que sustituye? Se supone que la cual está sustituyendo un referente, ¿ya? ¿Cuál sería ese referente que está sustituyendo? Está bien, muy bien, Alejandro, la carrera. Está sustituyendo la carrera, por eso que yo no puedo cortarlo ahí. ¿Te imaginas yo pongo el punto acá? La idea queda entrecortada. No se entendería este correferente, no se entendería que es correferente de la carrera. Ahora, ¿qué pasa con esta partícula y por qué la voy a dejar ahí eternamente en rojo? ¿Ya? La vamos a dejar en rojo porque esta partícula, como bien les acabo de mencionar, cumple la función de sustituir. Cuando yo no quiero volver a repetir el referente o no quiero usar otro sustantivo sinónimo, me sirve para poder sustituir. Pero les acabo de mencionar que yo también puedo sustituir por pronombres, la cual cumple esa función de sustitución, ¿ya?
no es un conector. Entonces muchas veces ustedes ocupan esta palabra o esta frase para ocuparla como conector. Y ahí tienen que tener ojo, ¿ya? Porque la cual no es un conector, es un mecanismo de sustitución. En este caso está súper bien empleada en todo caso, ¿ya? Y bueno, eso era lo que quería indagar. En este texto, como bien Luciano dijo, el párrafo 3 pareciera ser otro argumento, y la verdad es que sí, es otro argumento. Este texto tiene 3 argumentos, 2 en el párrafo 2 y 1 en el párrafo 3. ¿Qué pasa en términos de estructura? Yo les dije que se tenía que estructurar en introducción, desarrollo y conclusión. Muchos de ustedes, no, en realidad no muchos, todos pusieron que este texto está estructurado en introducción, desarrollo y conclusión. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes llegaron a esa respuesta? ¿Cómo ustedes identificaron qué es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión? ¿Solamente por la división de los párrafos? ¿Ese fue como el indicador para decir que en realidad el texto estaba dividido de esa manera? No, o sea, es por la manera en la que está estructurada, la forma en la que va diciendo. Al inicio de cada párrafo, al principio se presenta y eso ya empieza a dar como una explicación de lo que va a tratar el texto. Después empieza a dar como desarrollar un poco la idea, explicando para que sea entendible para una persona que no tiene nada, no sabe nada acerca de esta carrera, y al final lo cierra diciendo como por qué él encuentra que es súper importante la carrera. Ya. Hay una cuestión, los textos se pueden estructurar de acuerdo a lo que dijo la Fernanda y lo que me está diciendo alguien por acá en el chat. Dice, yo confundí el argumento 3 con una conclusión porque es como una idea general de todo el texto, pero al mismo tiempo un argumento nuevo, tiene un complemento que la hace un argumento. Exactamente, ¿por qué es un argumento? Porque aquí en el fondo, de hecho hay un conector que él está utilizando, él ocupa el ya que, ¿cierto? Que es un conector causal, lo que me indica precisamente un argumento de tipo causal. El expresar esa causalidad para defender esa idea indica que aquí hay otro argumento, ¿ya? Esa es la explicación técnica de por qué aquí hay otro argumento. ¿Por qué yo les pregunto esto de la estructura? Porque si yo soy, y aquí ustedes tienen que pensar siempre que yo soy como el juez del diablo aquí, estoy como tratando de desmenuzar cada parte de los textos para poder potenciar mucho más la capacidad que ustedes tienen de escritura. Este texto está bien escrito, ¿cierto? De hecho, todos llegamos a la misma conclusión. Sin embargo, si nosotros empezamos a ver más minuciosamente, hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, ¿ya? Una de las cosas que podemos perfeccionar también, ¿verdad?, es el tema de la estructura, porque efectivamente, como decía Fernanda y como decía un compañero ahí en el chat, temáticamente hablando, el compañero estructura súper bien los párrafos y eso me permite inferir, y nótese la palabra que estoy utilizando, me permite inferir la estructura. Pero el indicador de la tabla, cuando evaluamos el texto, decía si se presenta de manera evidente. ¿Qué es evidente para ustedes? Cuando yo les digo, a ver, ustedes, que muchos de ustedes estudian Derecho aquí, me gusta esta parte, ¿cómo hablamos de algo evidente? ¿Dónde están las evidencias? Algo obvio, ¿cierto? Algo que es visible, la evidencia, lo tangible, lo visible. En este texto, cuando hablamos de algo probable, ¿cierto? Como me están diciendo ahí, algo obvio, probable, visible, tangible. Cuando hablamos de textos y hablamos de una estructura evidente, es una estructura que se puede observar dentro del texto. ¿Cómo yo puedo demostrarle a mi lector que este texto tiene una estructura? Miren lo que les voy a agregar a este texto y ustedes me van a decir, ah, profe, tiene razón. Resulta que hay palabras que me permiten ir estructurando el texto sin la necesidad de poner subtítulos, ¿ya? Por ejemplo, y vamos a agregar aquí, podríamos incluso, bueno, aquí vamos a destacar el además, ¿cierto? Que vendría siendo otro conector. Y aquí vamos a poner el punto seguido que los compañeros dijeron que era necesario, por cierto. Ya, ahí está. Si ustedes se fijan, yo estoy agregando unas palabras y díganme si no el texto adquiere una estructura mucho más definida, evidente y observable. ¿Cambia el texto con esas palabras que le acabo de agregar? En términos de estructura, por Dios que cambia. ¿Se dan cuenta?
agregué 1, 2, 3, 4 frases en el texto y adquirió estructura evidente. Por lo tanto, conclusión de este ejercicio, ¿cómo yo puedo hacer evidente la estructura de un texto? Utilizando marcadores discursivos. Ese es el secreto, no hay otro. Si se dan cuenta, la escritura está llena de secretos súper sencillos y fáciles de aplicar. A ver, dice aquí, no sé qué compañera lo dijo, pero podría ser lo de lograr que una persona que no sepa mucho del tema pueda entenderlo. Exactamente, el tema de los marcadores discursivos hace que cualquier lector, cualquiera, sea especialista o no especialista en el tema que estamos abordando, pueda comprender no solamente la estructura, sino también la temática. Yo creo que una de las cosas destacables de este texto es que estuvo muy bien abordada el contexto, esto de que esto se iba a publicar, por ejemplo, en un medio de comunicación, y por ejemplo un diario lo lee cualquier persona, o sea, una persona que puede saber de derecho o también no, una persona que tiene estudios muy elevados o también a lo mejor una que no, y por lo tanto, cualquier persona que lee este texto lo puede entender. En ese sentido, este texto se gana como un poroto porque está muy bien explicado con palabras súper sencillas, no se complica la existencia, no utiliza tanto tecnicismo, lo que se agradece enormemente, y eso significa que el compañero consideró mucho el tema contextual. Así es que esa es una fortaleza de este texto. Sin embargo, como les acabo de mencionar, todos los textos son perfectibles, todos los textos pueden siempre mejorar. Y para yo poder mejorar un texto tengo que ser consciente de los recursos que puedo usar, ¿ya? Entonces, dejo hasta acá la revisión del ejercicio, espero que haya sido de mucha ayuda, sobre todo considerando... ya, miren, y ahí, qué bueno que vayan surgiendo las autocríticas, Alejandro. Yo en el mío puse mucho tecnicismo, dice Alejandro. Recuerden que este texto estaba enmarcado en un contexto específico, que era ser publicado en un medio masivo de comunicación, ¿cierto? Entonces, claro, no consideraste al público al que va dirigido. Eso también es importante cuando, por ejemplo, a mí me dan un trabajo y el profesor de derecho, no sé, penal me dice, tienes que hacer un ensayo sobre tal ley. Yo tengo que pensar que mi lector va a ser un profesor que muy probablemente es especialista en derecho penal, entonces tengo que ser muy técnico en el vocabulario. Pero ¿qué pasa si en realidad mi lector no tiene conocimiento sobre mi área? El nivel de tecnicismo tiene que descender y tiene que aumentar el nivel de palabras más simples y sencillas para poder explicar los conceptos que yo quiero dar a conocer en ese texto. ¿Ya? Entonces, esos factores son bien importantes y espero que esta revisión haya sido muy gráfica de lo que yo espero a futuro para que ustedes vayan revisando sus propios textos. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora entonces es compartir pantalla de la presentación que corresponde a la clase de hoy día. La clase de hoy día que, como ya les adelanté, va a abordar el tema de la explicación como uno de los tantos recursos de escritura, ¿ya? Es bien interesante esta parte, entender que la escritura es un proceso recursivo, ¿ya? La palabra recursivo viene de recurso. ¿Y qué es un recurso? Si me pueden ahí o activan audio o me escriben por el chat. ¿Qué será un recurso? Cuando uno dice los recursos del mar, los recursos de escritura. ¿Qué serán los recursos? No sé por qué dejé de compartir pantalla. Entonces vamos a compartir. Ahí está. Entonces, veamos, los leo en el chat. Dice lo siguiente: algo que podamos obtener mediante lo que señala. Axel, si te puedes explicar, me encantaría. Aprendí más de lo que esperaba. Sí, siempre las revisiones, las retroalimentaciones son importantes, uno aprende mucho. Axel, voy contigo. ¿A qué te refieres con algo que podamos obtener mediante lo que señala? Si me puedes explicar esa parte, que no, me falta explicación para entender esa definición. Me refería a que usted recién dijo como de algo del mar. Entonces el recurso del mar podrían ser los pescados, algo así, porque usted Claro, señala el mar. A eso me refería. ya, perfecto, sí. Está directamente relacionado, son elementos, como bien dice el Axel, ¿cierto? Ahora entendí. Son elementos que están dentro del producto que yo quiero generar, ¿cierto? La satisfacción de una necesidad me sirve para satisfacer ciertas necesidades. En escritura tenemos un montón de necesidades. ¿Cuál es nuestra primera necesidad cuando yo escribo un texto? ¿Cuál creen ustedes que es la necesidad primaria? Que sea coherente ¿Para qué? Que sea para que, coherente. ¿Sí, Fer? para que la persona que lo lea entienda de qué trata. Ahí estamos, esa es la respuesta.
Nuestra necesidad primaria, bueno, obviamente dar un mensaje, pero dar un mensaje con el propósito de que otro lo entienda, ¿ya? Esa es nuestra necesidad primaria, y por lo tanto, para poder generar satisfacción de necesidades, como dijo por ahí el compañero o compañera, no sé, porque no aparece el nombre, lo que yo voy a utilizar son recursos, que son elementos ligados a, en este caso, a la escritura. Como bien dijo Axel, ¿cierto? Está relacionado con el elemento o producto que yo quiero entregar. En este caso, los recursos entonces me van a ser elementos que me van a permitir hacer entendible los textos para mis lectores. Y este proceso se compone de 4 etapas, ¿ya? 3 etapas que son sucesivas y una etapa que es transversal, ¿ya? Las etapas sucesivas son la planificación, que es cuando el escritor, ¿verdad?, en la mente va configurando algunas estructuras. Hay muchas personas que, por ejemplo, antes de escribir un texto, hacen un checklist de todo lo que debo decir en mi texto. Ya, en la primera parte tengo que poner tal cosa, en la segunda parte tengo que mencionar esto. En el desarrollo no se me puede olvidar esto, y en la conclusión voy a cerrar como con esta idea. Hago una especie de checklist para estructurar, un borrador, dice la Fernanda. Pero resulta que el borrador es cuando yo ya empiezo a escribir, ¿eh? Ojo ahí. ¿Cómo se llama esa primera etapa? Se llama planificación, ya, planificación del texto. Yo, por ejemplo, soy súper amiga de armar planificaciones en torno a tablas o esquemas, ¿ya? Por ejemplo, dejar listo el título, dejar listo, en el caso, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un ensayo, cuál va a ser la opinión, la tesis de mi ensayo, cuáles van a ser los principales argumentos, unas ideas vagas o generales, pero que más o menos yo entienda cuáles van a ser las líneas argumentales que van a defender esa tesis. ¿Qué fuentes van a respaldar mis argumentos? ¿Ya? Entonces, la planificación, más que un borrador, porque el borrador implica ya escribir, más que un borrador es la preparación previa para la escritura, ¿ya? Entonces, luego viene la segunda etapa llamada textualización desde la teoría de Casani, y la textualización es cuando yo transformo en texto las ideas planificadas, ¿ya? Aquí es lo que surge, lo que dice la Fernanda, el borrador. ¿Por qué borrador? Porque después viene una tercera etapa que no puede estar ausente, que es la examinación del texto. Cuando yo evalúo si mi texto es coherente, si está cohesivo, si está bien escrito, si cumple las normas ortográficas, si efectivamente lo que yo escribí responde a lo que planifiqué. Supongamos que yo terminé de escribir el texto y luego digo, chuta, se me olvidó poner esta idea que yo tenía súper en mente y no la puse. ¿Ya? Entonces, la planificación es importante, por eso que este texto, ya estoy rayando la papa, este ramo tiene una estructura que pretende, digamos, plasmar este proceso, sobre todo en la unidad número 3, que es prepararse para la integrativa. Nosotros intencionamos planificar el texto, textualizarlo y después revisarlo. Así es que esto de las retroalimentaciones que hicimos hoy día van a ser súper habituales, chiquillos. Siempre voy a estar revisando de esta manera los trabajos, porque es importante hacernos conscientes de los errores que estamos cometiendo. El error que comete un compañero o compañera puede ser o puede evitar que otros también se equivoquen en torno a lo mismo. Entonces es un aprendizaje por todos lados. Y por último, aparte, ¿verdad? Y la etapa que es transversal, que se aplica en la planificación, en la textualización y en la revisión, es el monitoreo, que no es otra cosa que la regulación y el control de todos los procesos previos. Entonces, si ustedes se fijan, la escritura es un proceso súper activo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un texto súper desganado, así como con sueño? Estoy con sueño, estoy cansado, son las 4 de la mañana y resulta que tengo que empezar a escribir un trabajo. ¿Creen ustedes que ese producto textual va a resultar del todo bien? Yo diría que no, muy probablemente no, porque la escritura requiere un proceso súper activo. Entonces, como consejo, chiquillos, sobre todo porque uno tiene que aprender a administrar el tiempo en la universidad, nunca escriban un texto, la primera parte, digamos, el borrador, como le llamó la Fernanda, nunca escriban un texto a altas horas de la noche, jamás, a no ser que sea la planificación del texto. Si quieren, la planificación la pueden hacer ahí bajo ese contexto tan hostil de trabajo, pero cuando se sienten a escribir, no lo hagan en ese contexto. De hecho, yo sugiero, y esto es más bien un consejo desde el área de la psicología, que ustedes utilicen las mañanas para escribir, porque el cerebro está activo, ¿verdad? Está mucho más activo que en la noche o en la tarde.
después de largas jornadas de trabajo, escribir, créanme que no es muy aconsejable, ¿ya? Ahora, ¿y por qué también cuesta mucho la motivación en torno a la escritura? Créanme, después, imagínense esta misma clase que está en este horario, el último día de la semana, en un horario que es re poco amigable después del almuerzo, cuando viene todo el bajón de querer dormir, descansar, tomar una siesta, es muy, muy difícil reactivar el cerebro, ¿ya? Hay muchas personas como la Fernanda, y yo también me declaro noctámbula, que somos re buenos para trabajar en la noche porque nos hemos acostumbrado así, ¿ya? Sin embargo, si uno trabaja de noche, la textualización o el proceso de escritura tienen que hacerlo cuando comiencen a trabajar, no cuando estén ya ahí a duras penas terminando el trabajo nocturno. Por eso que no lo recomiendo yo que lo dejen todo para el final. O sea, si van a trabajar de noche y tienen que escribir, que sea lo primero que hagan, no lo dejen para después porque el cerebro se agota muy fácilmente en horario nocturno. De hecho, uno revisa lo que escribe en la noche y lo revisa el otro día en la mañana y se encuentra con unas atrocidades. No les voy a contar yo lo que he leído de mí misma cuando he escrito muy tarde. Entonces, evidentemente, el monitoreo es súper necesario, ¿ya? Muchas personas, por ejemplo, tienen re poca capacidad de concentrarse en la escritura escuchando música. Hay otras personas que tienen esa capacidad de abstracción, como que la música de hecho lo activa. Cada cual tiene un modo distinto de activarse, de poder estar más presente con lo que estamos haciendo, pero lo cierto es que la escritura necesita un proceso activo. Nosotros no podemos estar así decaídos porque es un proceso muy activo, ¿ya? Y es un proceso de nunca acabar, por cierto. Y ahí están entonces, la planificación que contempla generar ideas, generar primeros borradores mentales, ya no borradores escritos, borradores mentales. Esto es típico cuando yo me siento a pensar sobre qué voy a hacer mi trabajo, qué área de ese tema que elegí voy a abordar, qué conflicto, cuál va a ser la pregunta de investigación, en qué textos me voy a sustentar para poder hablar sobre este trabajo, empiezo a investigar, ¿cierto? Pucha, qué fuentes voy a poder consultar para poder trabajar esta temática, etcétera. Luego, ¿verdad? De ese proceso mental donde yo literalmente empiezo a reflexionar en torno a mi trabajo, empiezo a organizar las ideas. Busco o elaboro, ¿verdad?, la coherencia del texto, empiezo a estructurar el texto mentalmente, es lo que yo les decía, armo en una hoja un listado de todo lo que tiene que llevar mi texto y lo empiezo a distribuir, esto tiene que aparecer primero, esto después, esto al final. Descubrimiento y creación de nuevas ideas, por cierto, cuando uno planifica el texto, la parte bonita es que cuando uno mira su planificación, uno dice, uy, y podría agregar esto también. Si yo le muestro la planificación a un compañero o compañera, lo más probable es que ese compañero o compañera me diga, oye, pero esto también lo podríais abordar y lo podríais colocar por acá. Es decir, la planificación me sirve para crear también nuevas ideas. ¿Por qué cuesta tanto empezar a escribir un texto? Porque generalmente las personas se saltan esta etapa. Entonces, ese conflicto interno, o que te copien. Pero por cierto, aunque te copien las ideas, nunca un texto va a ser igual a otro, ¿ya? Así es que no es malo compartir ideas, ¿ya? Eso cuando ustedes dicen, no, profe, si yo no estaba copiando, estaba compartiendo ideas, eso se puede hacer, ¿ya? Si, como yo les digo, nunca una persona va a producir el texto idéntico a otro. Pueden ser parecidos, pueden abordar las mismas ideas, pero nunca va a ser una construcción idéntica, a no ser que te copie la prueba o te copie el texto completo. Y ahí sería, ¿cierto?, un plagio. Pero el problema no está en que compartan las ideas, ¿ya? Eso es bueno, de hecho, es bueno que ustedes compartan ideas porque así también amplían la perspectiva de las temáticas que trabajan en las distintas evaluaciones dentro de la carrera. Y por último, claro, sí, eso es muy común, ¿eh? Eso de, no, profe, si no estoy copiando, estoy compartiendo ideas con mi compañero, es un argumento muy, muy utilizado, ¿eh? Y por último, después de que yo hago esta compartición de ideas, si ustedes quieren, este descubrimiento y creación de ideas nuevas, viene la formulación de objetivos. Eso es muy típico cuando ustedes me dicen, profe, es que no sé cómo partir el texto, muy probablemente es porque usted no ha planteado un objetivo para su trabajo. Si a mí un profesor me dice, tienes que hacer un informe sobre tal tema, bueno, muchas veces los profesores inconscientemente o conscientemente nos dan el objetivo del trabajo. Entonces yo no lo tengo que crear, simplemente tengo que tomar ese objetivo y trabajar sobre él. Pero cuando los profesores no les dan los objetivos, ustedes los tienen que crear. Porque adivinen, un objetivo es como una brújula, ¿cierto? La brújula me permite orientarme en el camino. ¿Para qué entonces me servirá un objetivo, dirán ustedes?
me servirán para no irme por las ramas en buen chileno, ¿ya? Para no hablar cosas que no corresponden, que no están dentro de la temática. Hay muchas veces que uno como profe se da cuenta cuando ustedes se van por las ramas, porque uno dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con el tema, aquí me están puro chamullando en el fondo, ¿cierto? Entonces, el objetivo me sirve para eso, para mantenerme en la misma línea y no irme para otros caminos temáticos. Luego viene la etapa de la textualización, ¿cierto? Que yo les decía, es esta etapa que me permite la escritura misma, el ejercicio de escritura. Y como dice Casamiglia y Tuzón, que son unas autoras que investigan en torno a la escritura académica, ¿verdad? Ellas definen la textualización como una especie de traducción. Yo traduzco los contenidos mentales, todas mis ideas que están aquí en mi cabecita, y las transformo en elementos de lengua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en palabras, ideas, oraciones, enunciados, que se ordenan en distintos niveles, ¿ya? Y aquí aparecen unas palabras súper raras, ya a la gente que trabaja el lenguaje le encanta poner nombres muy raros a las cosas, pero cuando hablamos del nivel léxico-semántico, estamos hablando del significado de las palabras, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Y aquí voy a usar un ejemplo muy burdo para que me entiendan. Si yo, por ejemplo, les digo, la perra de mi vecina salió, ¿qué entienden ustedes? ¿O qué podrían entender desde ese enunciado? Los leo por el chat. Digo entonces en el enunciado, ya, que la mascota de mi vecina salió a pasear, ¿cierto? Pero por otro lado, como dice la Fernanda, también puedo entender que es mi vecina la que fue a dar una vuelta por el pasaje. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un alcance de significados. La palabra perra, ¿verdad? Es polisémica, adquiere muchos significados dependiendo del contexto. Entonces, cuando yo traduzco mis ideas mentales en palabras, tengo que considerar muchas cosas, entre ellos el contexto, ¿cierto? El contexto que va a medir, obviamente, el léxico, que son las palabras, y el significado que esas palabras tienen, el nivel morfosintáctico, que tiene que ver con cómo yo estructuro la oración. No sé si se han fijado, pero y ahí ustedes me pueden comentar por el chat, en la enseñanza básica nos enseñaron lo que era el sujeto y el predicado. ¿Cómo fue la experiencia estudiando esa temática? Me gustaría que me comentaran. O si quieren activar el audio, genial, porque así no me siento tan sola. Bueno, a la Fernanda le encantaba, a mí también. Eso es muy ñoño decirlo, pero para mí era entretenido. Para otra gente fue un martirio ver el tema del sujeto y el predicado. Pero el sujeto y el predicado tiene una lógica. ¿Por qué se enseña? ¿Ya? Nefasta, dice el Camilo, me costaba. Por supuesto que cuesta, porque es como la matemática del lenguaje. Es entender la lógica que existe para la estructuración y la creación de oraciones. No es antojadizo que se enseñe gramática en los colegios y sintaxis, ¿ya? El sujeto, digamos la estructura lógica de toda oración, es sujeto y predicado. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana, o sea, cuando de hecho estamos conversando, nosotros no estamos diciendo, oh, mira, primero voy a decir el sujeto y después el predicado. O al contrario, voy a partir con el predicado y después con el sujeto. Uno no está consciente de esas cosas, uno simplemente habla o escribe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que todos esos elementos oracionales están como incorporados en nuestro lenguaje. No obstante, cuando uno no lo aprende bien, muchas veces nosotros organizamos las oraciones de manera desordenada. Yo no sé cuántos de ustedes vieron en poesía cuando estudiaban en el colegio una figura retórica que se llamaba hipérbaton. No sé si la conocen. Y el hipérbaton consistía en desordenar la oración. ¿Por qué costaba tanto aprender el hipérbaton en el colegio? Porque no teníamos idea cómo es que se debería estructurar lógicamente una oración. Era lo que decía el Camilo, si nunca fuiste capaz de reconocer el sujeto y el predicado en una oración, muy difícilmente ibas a entender la lógica del desorden de la oración. Entonces, obviamente, cuando uno escribe debería ser consciente de las palabras y su significado, de cómo estructuramos las oraciones, que ese es el nivel morfosintáctico, y finalmente, de qué manera llevamos a cabo las normas ortográficas, ¿ya? Que eso tiene que ver netamente con el uso de reglas, ¿cierto? Reglas que cada idioma tiene. Entonces, en el fondo, la textualización consiste en poner en secuencia todo aquello que he planificado previamente. Y por último, tengo la revisión, ¿cierto? Que es la evaluación del texto. Estoy comprobando si el texto corresponde a lo que yo había pensado, a lo que yo planifiqué. Entonces, en toda etapa de revisión, chiquillos, se debe
y no, esta cuestión no es, no es optativo. Si tú revisas tu texto y no modificas nada, entonces no es una buena revisión, ¿ya? Porque incluso la gente experta en escritura o aquellos que estamos muy acostumbrados a escribir, siempre revisamos y modificamos cosas de nuestros textos en esta etapa, ¿ya? No pueden no modificar nada, porque los textos siempre, como le acabo de decir en el inicio, son perfectibles. Siempre se pueden arreglar, se pueden perfeccionar. Entonces, la revisión modifica aspectos del texto escrito o de lo planificado. O sea, por ejemplo, si yo en mi textualización agregué cosas que yo no consideré en mi planificación, no quiere decir que mi texto esté mal, ¿ya? Sin embargo, si yo agregué elementos y luego yo me doy cuenta en la revisión de que lo que agregué en realidad no tiene nada que ver con el tema que yo estoy tratando, entonces lo tengo que eliminar. Para eso me sirve, es para evaluar mediante distintos criterios si mi texto corresponde o no a lo solicitado por un profesor, por ejemplo, o las exigencias mismas que yo me ponga como escritor. Y aquí entonces ustedes tenían la tareita de leer un texto de un autor, ¿cierto? De Wasserman, yo se los dejé ahí en el aula virtual y se los mandé por correo. Y Wasserman, como bien las personas que leyeron, si me pueden confirmar ahí, ¿cuántos leyeron a Wasserman? Era una lectura súper amigable, que en el fondo, ¿y por qué me gusta a mí esta lectura? Porque es una manera muy amigable de reflexionar en torno a las dificultades que se presentan en la escritura académica. Entonces, como va a ser, sí, era cortita, y más que cortita yo diría que era rápida, era como, es como que el autor escribió como si estuviera hablando con alguien, ¿ya? Pasa una cosa muy rara con ese texto, es como si me estuvieran conversando, muy simple, pero se plantean cuestiones súper profundas en ese texto. Para lo simple que es la escritura, plantea un sinfín de cuestiones bien profundas, entre esos, ¿ya? Algunas ideas clave que plantea Wasserman en su texto. Y es que la escritura, ¿cierto?, depende de un buen manejo de la lectura, ¿ya? Y aquí vamos a entrar, ¿cierto?, en un tema que nosotros ya habíamos abordado en la primera clase y sobre la que reflexionamos harto. En el fondo, yo voy a manejar hartos recursos de escritura si yo soy un lector o activo, si estoy leyendo constantemente cosas, ya independiente de lo que lea. Si yo leo, sea lo que sea que lea, siempre voy a tener recursos a la mano, ya, porque la lectura me aporta un sinfín de recursos para la escritura. Dice que se constituye entonces en un elemento fundamental para la construcción de contenidos temáticos que vayan más allá de los conocimientos previos de quien escribe, y de esta manera, como lo plantea, ¿cierto?, Bereiter y Escadamaglia, pasar de decir el conocimiento a transformarlo. Y eso es lo que plantea Wasserman, ¿cierto? De hecho, decía Wasserman en alguna parte, si hay una dificultad que surge en torno a la disciplina, es primero como empaparse de esta disciplina, ¿cierto? Este lenguaje técnico y teórico que muchas veces, sobre todo el primer año de universidad, se nos hace casi inalcanzable. A veces nuestros profesores hablan y uno como que no entiende nada. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesores utilizan mucho vocabulario técnico. Y a veces nosotros no estamos habituados a ese vocabulario técnico. O bien nos entregan lecturas y esas lecturas contienen mucho vocabulario técnico y me frustro porque digo, chuta, no entendí nada, parece que no sé leer o esto no es lo mío. La verdad es que eso es un proceso muy normal. Wasserman dice que nosotros los primeros años de universidad, los primeros meses sobre todo, cuando ingresamos a una carrera, nos enfrentamos a múltiples desafíos de escritura. Entonces, la gente que leyó el texto, para que me vayan comentando por el chat, ¿qué aspectos de la lectura de Wasserman les parecieron como orientadores, como buenos consejos para enfrentar un desafío de escritura en la universidad? ¿Ya? Y de paso también me pueden comentar si el texto les pareció difícil, aunque ya varias personas que lo leyeron ya me contaron que no les pareció difícil. De hecho, yo lo encuentro bien amistoso. Entonces, centrémonos en la primera pregunta. ¿Qué aspectos de la lectura de Wasserman les parecieron orientadores, como buenos consejos para enfrentar el desafío de la escritura? Vamos con la gente que leyó el texto, y los que no leyeron ya ven que eso dificulta mucho el desarrollo de la clase, así es que tienen que estar más pendientes de las tareas que vamos dejando. Romina, Fernanda, Taira, si pueden ir comentando qué consejos de Wasserman a lo mejor les parecen interesantes que nosotros podemos considerar para escribir. Bueno, Taira dice que decía que podíamos tener un cuaderno.
efectivamente, anotar muchas cosas, ¿cierto? Cuando uno escribe, es bueno el ejercicio de anotar las ideas, de hacer como este checklist que yo les digo, el listado de ideas o elementos que debe considerar mi texto. También, ¿saben qué? Eso es fundamental, ¿ah? Cuando uno va leyendo, el ejercicio primario que uno adopta es ir subrayando. Yo no sé cuántos de ustedes subrayan cuando leen, ahí me pueden confirmar por el chat si tienen habituado esa estrategia de lectura. Pero una vez que yo subrayo, o sea, el subrayado, de partida lo que me ayuda, ¿cierto?, es a destacar algunas ideas por sobre otras, ¿cierto? En el fondo es decir visualmente, mira, eso que está ahí en color es importante. Pero para que exista asimilación de esa idea, tenemos que hacer más que el simple subrayado. Y una de las cosas que dice Wasserman es que la escritura ayuda mucho a retener cosas en la mente, en la memoria. En realidad, ni siquiera me acuerdo si lo dice Wasserman, pero es que donde estoy estudiando tantas teorías psicológicas en torno a la memoria, sí hay corrientes, ¿cierto?, de la psicología y del aprendizaje, que dicen que la escritura es un muy buen método para almacenar cosas o información en la memoria. Entonces, por eso que Wasserman recomienda el tema de tener un cuadernito donde uno va anotando eso que yo subrayo, ojalá irlo anotando en un cuaderno, porque en esa medida yo voy a poder ir reteniendo esa información. De hecho, no basta, ustedes pueden hacer, ¿cierto?, un resumen de citas a través de citas de los textos, o bien pueden ir armándose inmediatamente un esquema, algo que también es muy usual para estudiar. ¿Ya? Entonces, el tema del resumen, ¿cierto?, de ir anotando lo que íbamos leyendo, son aportes que no está de más mencionar a raíz de la lectura de Wasserman. Y bueno, y aquí ya nos vamos entonces en torno al meollo de esta clase, que es los recursos explicativos. Hay muchos de estos recursos que ustedes ya conocen y ya manejan, porque los debieron aprender en el colegio. Si no los aprendieron en el colegio, los saben por experiencia de vida prácticamente en torno a la escritura. Sin embargo, vamos a partir de una premisa, de una idea clave, que es la que está manifestada ahí en el título. Y el título dice, explicar no es exponer. No es lo mismo la explicación que la exposición. ¿Por qué no es lo mismo? De hecho, en el colegio, y aquí, ¿cierto?, vamos a entrar en discusiones, en el colegio se dice o se enseña que la explicación y la exposición son lo mismo, se pasan como sinónimos. Pero hoy día nosotros vamos a aprender que no son lo mismo. ¿Están relacionados conceptualmente? Por supuesto que sí. Son términos primos, diríamos, ¿cierto? En términos de parentesco. La explicación y la exposición son primos en primer grado. Son muy parecidos. Entonces, vamos a decir desde ahora que existe una diferenciación entre exponer, que es igual, ¿cierto?, que es lo mismo a informar. Cuando yo digo expongo algo, estoy informando, es decir, estoy transmitiendo una serie de datos con un alto grado de organización y jerarquización, o sea, está bien pensada la manera en que yo estoy transmitiendo esa información, mientras que la explicación consiste en la actividad que, partiendo de una base expositiva, es decir, la explicación contiene una base informativa, pero que, ¿verdad?, dice acá, necesariamente se realiza con finalidad demostrativa. ¿Qué significa eso? Que aquí el objetivo de la exposición y de la explicación es distinto. En eso se diferencian. La exposición es un mero traspaso de información organizada a un receptor. La explicación, aparte de informar, lo que hace es corroborar o asegurarse que la audiencia a la que yo estoy informando entienda lo que estoy diciendo. ¿Se va entendiendo la idea que estoy planteando? ¿La diferencia? Me interesa que quede clara esta parte de la diferenciación entre exposición y explicación, porque es una información que usualmente es nueva, que no manejábamos antes de esta clase. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me van interrumpiendo, porque la gracia es que vayamos resolviendo todas las dudas en la misma clase. Entonces, exposición es sinónimo de informar, ¿verdad? Entregar información organizada. Bien, Alejandro, entonces, por eso que estoy ahí corroborando nuevamente la información. Exponer algo es informar, ¿cierto? Informar significa entregar el mensaje de manera organizada a un receptor X. Ya puede ser un grupo de receptores, una audiencia, o puede ser una persona. Yo informo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los diarios? Informan a través de los medios. Pero la explicación consiste en tomar esa información
y hacerla entendible para mi receptor. Es decir, yo tengo que corroborar, por eso que dice que tiene una finalidad demostrativa, tengo que demostrar de alguna manera u otra que mi receptor entendió el mensaje. ¿Se entiende? Por eso que uno dice, es que no entiendo algo. Bueno, yo te voy a explicar. ¿Por qué uno utiliza esa palabra? Porque la explicación es eminentemente demostrativa. Yo tengo la finalidad de que mi receptor entienda. Entonces, cuando yo informo, simplemente transmito información, sin saber si mi receptor entendió o no entendió lo que yo estoy informando. En cambio, la explicación, esa finalidad demostrativa de saber si mi receptor entendió o no entendió, es súper necesaria, ¿ya? Ahí se manifiesta la diferencia. En la información solamente se transmite información en la exposición, ¿verdad? Mientras que en la explicación, aparte de informar, tienes que corroborar que tu receptor haya entendido esa información. ¿Se entiende? Y para poder hacer ese recorrido, para poder demostrar que mi receptor entendió, entonces lo que hacemos es utilizar recursos, ¿ya? Y existe una serie de recursos explicativos en esta área. Nosotros conocemos varios, ¿ya? Espero, Alejandro, que te haya quedado más claro. Ahí tú me confirmas si te quedó más clara la explicación de la diferencia. ¿Cuáles son estos recursos que me van a permitir? Listo. Dice, pero hay veces que a pesar de estar exponiéndose, claro que sí. O sea, de hecho, cuando uno dice voy a exponer algo, en realidad lo que está haciendo es explicando. La mayoría del tiempo lo que estamos haciendo es explicar. Cuando nosotros estamos exponiendo, supongamos que yo hubiese decidido grabar esta clase en una cápsula y se las mando a ustedes. Eso habría sido exposición, porque ahí yo no estoy corroborando si ustedes entendieron o no. Lo que yo estoy haciendo en esta clase es una explicación, porque constantemente les estoy preguntando por el chat si quedan algunas dudas o no, y si hay dudas, como en el caso tuyo, yo estoy resolviéndolas. Me estoy corroborando si mi audiencia me entiende o no me entiende el mensaje. Ahí está la diferencia. Si yo hubiese grabado un video, habría sido una exposición. Pero como estoy haciendo una clase sincrónica y resolviendo dudas, entonces esta clase es explicativa y no expositiva. Entonces, la mayoría del tiempo lo que hacemos en las disertaciones, ¿verdad? Más que exponer, es precisamente explicar. ¿Y cómo nosotros organizamos las explicaciones? Mediante recursos, ya que en la clasificación de Kinch en el año 82, imagínense, esto es súper antiguo, identifica, ¿verdad?, algunos elementos o recursos que me permiten explicar algunos temas. Por ejemplo, la utilización de definiciones, clasificar información, coleccionar datos, entregar causas y consecuencias, generar contrastes y análisis, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que esta teoría se fusiona con la de Meyer en el 85 y finalmente lo que hace Álvarez en el 96 es hacer una fusión de estas dos teorías y generar un conjunto de recursos que son los que aparecen acá abajo. ¿Ya? Tenemos la definición y la descripción, la clasificación y la colección de datos, la comparación y el contraste, el problema-solución, la pregunta-respuesta y la causa-consecuencia. Apuesto que viendo estos recursos ustedes a lo mejor ya van a recordar que los que hicieron PREU, esto se ve en el preuniversitario cuando se ve el texto expositivo. Se ve como texto expositivo, si ustedes se dan cuenta, ahí uno puede corroborar la idea de que en el colegio se enseña exposición y explicación como si fuesen lo mismo, ¿ya? Hoy día ya sabemos que eso no es así. Sin embargo, de todo este conjunto de recursos, a mí me interesa que ustedes aprendan a ocupar al menos 4, ¿ya? Nos vamos a quedar con 4, que yo siempre he dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo prefiero que aprendan 4 bien a que estén aprendiendo o tratando de asimilarlos todos y en realidad sin conseguir que los manejen todos bien. Vamos a trabajar con 4 que usualmente se trabajan con mayor frecuencia, ¿ya? Pero dice acá, ¿cómo funcionan los recursos explicativos? Voy a leer esta definición y vamos a ir contestando algunas respuestas, o sea, algunas preguntas que aparecen acá. El propósito propio de la explicación, dice esto, no es convencer ni influir en el comportamiento de mi interlocutor. ¿Por qué dice que el propósito primario de la explicación no es convencer? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto tiene esa finalidad? Si me pueden ayudar en el chat. ¿Cuál es el tipo de texto que tiene por finalidad defender una idea o convencer a alguien sobre una idea? ¿Será el texto explicativo o es otro texto? Si activan el audio o activan el chat, me da lo mismo, pero respóndanme esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la explicación no cumple ese fin? ¿Qué tipo de texto tiene ese fin? De convencer o persuadir o influir en mi interlocutor. Es un texto que usamos a diario, de hecho.
sobre todo ahora en redes sociales que nos encanta estar peleando en foros, ocupamos mucho ese tipo de texto. Bien, no aparece ninguna respuesta en el chat, tampoco nadie activó audio. Esa finalidad la tiene el texto argumentativo, ya para eso existe la argumentación, para poder convencer o influir en mi interlocutor. Pero la explicación no tiene esa finalidad, dice Casamiglia y Tuzón. De hecho, dice que la finalidad que tiene la explicación es cambiar el estado epistémico de mis receptores, logrando que una información que ofrece mucha dificultad o que no ha sido accesible para el destinatario, por ejemplo, por el vocabulario, yo pueda, ¿verdad?, como emisor, reformularla con claridad y convertirla, como dice Casamiglia y Tuzón, en un bocado digerible, en algo entendible. Entonces, pregunto abiertamente y ahora sí que necesito que me respondan, no pueden estar todo el tiempo sin interactuar. ¿Qué entendemos nosotros por cambiar el estado epistémico de alguien? ¿Alguien sabe lo que significa cambiar el estado epistémico? Si me pueden ir diciendo por el chat, sería ideal. Ahora, si no saben, también es válido que me escriban, profe, sabe que no tengo idea qué diablo significa epistémico. Bien, Camilo, por ahí va. Epistémico, mira, una traducción simple del significado epistémico significa conocimiento, ¿ya? El conocimiento, cambiar el estado de lo que sabe mi interlocutor. Entonces, ¿qué significará cambiar el estado epistémico de mi interlocutor o de mi receptor? Cambiar su perspectiva. No, porque acuérdate que acabo de explicar, Alejandro, que cuando yo digo que si tengo la intención de que mi hablante o mi interlocutor cambie de perspectiva, yo como que lo estoy convenciendo de hacer algo. Entonces ahí estaríamos hablando del texto argumentativo. ¿Qué significa cambiar el estado epistémico? Como bien les dije, la epistémica tiene que ver con el conocimiento. Todos ustedes, por ejemplo, vienen con conocimientos previos antes de esta clase. Estoy segura que muchos de ustedes saben algunas cosas en torno a escritura sin la necesidad de haber pasado por un ramo como este. Sin embargo, y como nos dimos cuenta hoy día analizando uno de los textos de la tarea, ¿cierto? Nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no sabíamos, ¿cierto? Entonces, yo con ese ejercicio y con la clase que estoy haciendo hoy día, estoy cambiando el estado epistémico de todos ustedes porque todos ustedes hoy día se van a ir sabiendo algo nuevo. ¿Se entiende? Yo explico cosas para que la gente aprenda, para que asimile conocimiento nuevo. A eso se refiere cambiar el estado epistémico. Le estoy entregando un conocimiento que antes no tenía. Exactamente, Yael, no sé cómo se pronuncia, si me puedes corregir. Hacer que la persona complemente sus conocimientos integrando conocimientos nuevos. Entonces, cuando yo explico, esa es la finalidad. La finalidad no es transmitir información por transmitir, es transmitir información esperando, ¿verdad?, que esa persona que me está escuchando, que me está viendo o que me está leyendo, cambie su estado epistémico, se vaya con un conocimiento incorporado. ¿Ya? Espero que ahora sí haya quedado clara esa idea. ¿Cómo se consigue dicho cambio? Obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Utilizando un conjunto de recursos, ¿ya? ¿Quién se beneficia con los resultados de este cambio epistémico, creen ustedes? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de una explicación? El receptor, por cierto, ¿cierto? Yo diría que todos también, porque en la medida en que uno va explicando, por ejemplo, esta clase, esta no es la primera vez que yo hago esta clase, llevo 3 años haciendo este ramo y esta clase la he hecho un montón de veces y todas las veces, o sea, yo les afirmo que todas las veces que yo he hecho esta clase, nunca la he hecho igual. Entonces, yo voy perfeccionando mis técnicas de explicación mientras que ustedes se ven beneficiados porque adquieren un conocimiento que antes no tenían. Entonces, van cambiando su estado epistémico. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con estos 4 recursos: la descripción, la definición, la reformulación y la ejemplificación. Yo creo que estos 4 recursos ustedes lo han trabajado y escuchado. Díganme si hay alguno que no manejen bien o que no sepan de qué se trata. ¿Hay algún recurso que estén mencionado aquí que no conozcan, con lo que no estén familiarizados, digamos? Que no sepan lo que es, o los conocen todos. Me gustaría saber qué pasa con el nivel de conocimiento que tenemos sobre estos recursos. Vayan comentándome por el chat. Yo sé, chiquillos, que el horario está complicado, pero nos queda poquito
y de verdad que he tratado de ir lo más dinámicamente posible explicando el contenido desde la virtualidad, desde lo que la virtualidad me permite. Ya, ¿conocen todos estos recursos o hay alguno que se les sea medio raro? Ya, bien, la Tatiana dice ahí, la reformulación no me suena mucho. Yo la verdad confundo la descripción con la definición, algo muy usual, por cierto, Alejandro. Y finalmente, ¿cierto? Yael también nos dice la reformulación a qué se refiere, es decir, que tampoco sabe. Perfecto. Nosotros estamos muy familiarizados con la mayoría de estos recursos. Por cierto, la ejemplificación es uno de los que más utilizamos para explicar cosas. A veces es mucho más fácil poner un ejemplo que explicar, por ejemplo, la definición de un concepto. Entonces vamos a ir uno por uno para ir despejando dudas y sobre todo para evitar lo que le pasa a Alejandro, ¿cierto? De ir confundiendo la definición con la descripción. Por cierto, la definición siempre va a contestar la pregunta, ¿qué es el objeto, fenómeno o cosa que yo esté definiendo? Siempre responde a esa pregunta, ¿qué es, por ejemplo, una mesa? De hecho, vamos a hacer un ejercicio. Si yo les digo, ¿qué es un lápiz? Vayan definiéndome la pregunta que yo acabo de hacer en el chat. ¿Qué es un lápiz? Vamos a ir poniendo en práctica todos estos recursos. Ya, objeto para escribir. Bien, ¿qué más surge como definición? Aparte de Camilo. ¿Qué es un lápiz? Esa es la pregunta. ¿Un útil escolar? Ya, ¿qué más? Vamos, vamos. ¿No se les ocurre nada más en la definición? Bueno, pero de todas maneras, igual estas dos definiciones me sirven para explicar lo que es la definición. Ya, hecho de grafito o tinta. Muchas gracias, Alejandro, por ese aporte. Puede ser de tinta o carbón. Ya, me voy a quedar con estas 4 ideas y con esto voy a explicar y espero que, gracias por los aportes, chiquillos, esto sea gráfico para entender la diferencia entre la descripción y la definición. Como dice acá, responde siempre a qué es o qué significa algo. Ya nosotros de hecho podemos definir a través de la etimología de la palabra, que es recurrir a las raíces, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra literatura viene del griego literae, que significa letra. Ahí yo recurrí al origen de la palabra. O bien, ¿cierto? Puedo recurrir a la función, características o componentes generales y específicos que tiene este objeto, ya que fue lo que ustedes acabaron de hacer. No obstante aquello, para yo poder construir una buena definición, primero, ¿cierto? Tengo que explicar los conceptos claves de una determinada disciplina, porque aquí estamos hablando precisamente de escritura científica académica. Entonces estamos llevando los recursos en ese contexto. ¿Cuándo yo puedo ocupar una definición? Cuando quiero explicar un concepto clave de mi disciplina, cuando quiero descubrir significados nuevos en torno a mi disciplina y cuando quiero facilitar a mi lector la comprensión de algún fenómeno o tema muy disciplinario, muy técnico, y necesito explicarlo o facilitarlo, hacerlo digerible para mi lector. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes en la primera prueba? ¿Cierto? Ustedes son de carreras múltiples que yo no tengo por qué manejar, entonces va a depender de ustedes el grado de entendimiento que yo alcance de lo que ustedes me van a explicar. Entonces, cuando yo pregunto qué es un lápiz, lo primero que tienen que hacer ustedes es recurrir, ¿verdad?, a cualquiera de estos elementos, a la etimología de la palabra o bien a su función, características o componentes. Por ejemplo, cuando Camilo me dice es un objeto para escribir, me dice primero un sustantivo, ocupa, ¿cierto?, un sustantivo para primero hacerme una imagen mental de este objeto que estoy definiendo. Y luego recurre a la funcionalidad. ¿Para qué me sirve este objeto? Para escribir. Entonces él lo define así, es un objeto para escribir. Mientras que Axel, ¿cierto?, dice es un útil escolar, ¿verdad? Un útil escolar que entra en una categoría mucho mayor. Lo que hace él ahí es precisamente también hablar sobre las características que tiene este utensilio y está diciendo que corresponde a una categoría de útiles escolares, ¿cierto? Entonces lo clasificó. Y luego dice, más abajo, Alejandro y Yael, puede ser de tinta o carbón, ¿cierto? Puede ser de grafito también. Entonces ahí lo que están haciendo es hablar de los componentes, cómo se compone este objeto. ¿Cuál es la diferencia entre la definición y la descripción? Es el tipo de pregunta que responde, porque la descripción ya no va a contestar lo que es el objeto, sino que me va a decir cómo es.
Yo puedo decir, el lápiz entonces es un útil escolar que me sirve para escribir, compuesto por, o puede estar compuesto por tinta, carbón, grafito, generalmente adquiere una forma cilíndrica, ¿cierto? Delgada, tiene, la mayoría de las veces tiene una punta para poder facilitar la escritura. ¿Qué más podríamos agregar como característica a los lápices? Pues son de distintos colores, son de distintos materiales, algunos de madera, otros de plástico, y así puedo ir agregando, detallando, ¿cierto?, el fenómeno, proceso u objeto, siempre respondiendo la pregunta cómo es el objeto. Aquí ya no nos interesa saber si es un útil escolar, si es un objeto para escribir. Lo que nos interesa es saber cómo está compuesto, qué características tiene, ¿ya? Incluso podemos recurrir a la enumeración de sus partes, ¿ya? Detallar los componentes y estructuras que tiene este objeto. No nos interesa entonces saber la naturaleza del objeto, nos interesa saber cómo es ese objeto. Entonces, siempre cuando tengas la dificultad, Alejandro, de hacer una definición o una descripción, guíate por las preguntas. La definición siempre contesta la pregunta ¿qué es? La descripción siempre contesta la pregunta ¿cómo es? La ejemplificación, ¿cierto?, que tiene un conector por excelencia, el por ejemplo, consiste precisamente en aludir a casos específicos que me permitan aclarar la información entregada. Yo puedo entregar, por ejemplo, casos específicos por medio de una anécdota, ¿verdad? Voy a leer el chat, dice, la descripción es solo en sus características materiales. Todas las características que mencioné pueden ser características materiales, enumerar partes, ¿cierto?, de su estructura, enumerar componentes o elementos constitutivos, ¿ya? Ahí tú puedes, mediante estos 3 lineamientos, generar una descripción. La ejemplificación, entonces, podemos nosotros entregar a través de un caso típico, ¿verdad? Una anécdota o algo, situaciones muy recurrentes para poder graficar algo, un concepto que yo quiero aclarar. O bien permite, ¿cierto?, un acercamiento más concreto y yo puedo utilizar ideas más abstractas para poder ejemplificar, ¿ya? No siempre yo voy a ejemplificar con casos concretos, sino que también puedo ejemplificar con ideas abstractas. ¿Qué significa una idea abstracta? Una idea que no necesariamente se va a dar en un contexto específico. Por eso que yo les decía, yo puedo inventar un ejemplo, puedo inventar un caso. Entonces ahí estoy hablando de ideas abstractas. Sin embargo, si yo les cuento una anécdota, una experiencia de vida, estamos hablando de un caso típico, ¿ya? Son esos dos mecanismos sobre los cuales podemos generar ejemplificaciones. Y la reformulación, que era como el recurso más extraño dentro de los 4 mencionados, y ahí ustedes van a decir, ah, pero si yo lo ocupo, lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba. Reformular ocupa un conector clave, ya que ahí aparece en otras palabras, dicho de otro modo, es decir, vale decir. Son aquellas ideas que yo vuelvo a plantear con la finalidad de favorecer la comprensión. Y aquí yo voy a explicar algo bien específico que ocurre, ¿ya? Quiero que me pongan harta atención. La reformulación y la ejemplificación siguen la misma lógica, tienen el mismo objetivo, ¿ya? La ejemplificación tiene la misión de aclarar algo, ¿ya? Pero el recurso que utilizan es distinto. Y aquí voy a hacer la diferenciación entre la ejemplificación y la reformulación. Porque el ejemplo lo que hace es graficar con algo concreto, una situación real, el concepto, ¿ya? Mientras que la reformulación vuelve a plantear la idea ocupando, entre comillas, como un lenguaje más sencillo. Por ejemplo, yo puedo definir un concepto súper técnico y luego ocupar la reformulación como recurso para hacer esa definición un poco más amigable. Puedo decir, por ejemplo, la transposición didáctica es aquel procedimiento metodológico que sirve para hacer más entendibles los conceptos o los procedimientos en educación. Ya, me están hablando en chino. Entonces, esa definición yo la puedo tomar y la puedo reformular para hacerla más entendible. Entonces, ocupo un conector reformulativo y digo, en otras palabras, consiste en el proceso de hacer digerible el contenido a los estudiantes. Si ustedes se fijan, lo que yo hice no es poner un ejemplo, expliqué expliqué la misma idea, dicho con otras palabras que son más simples, ¿ya? Que son palabras más sencillas para mi receptor. Es un recurso súper útil, es repetir la información, pero con palabras más simples, como lo dice la Tatiana. Generalmente, claro, yo puedo, eso ya es algo muy usual,
De hecho, en los ensayos y en los textos académicos se usa mucho. Por ejemplo, hay términos tan técnicos en el derecho. Yo me acuerdo que cuando hice este ramo el año pasado y tuvieron que hacer la primera prueba, yo siempre los hago elegir temas que estén relacionados con la disciplina que estudian, ¿ya? Desde ahora en adelante todos los ejemplos y los ejercicios los vamos a usar con temas relacionados con la carrera. Entonces, por ejemplo, en Derecho definían muchas cosas que estaban viendo en los ramos, ¿ya? Yo siempre les decía, sean prácticos, utilicen conceptos para estos ejercicios que ya estén viendo en otro ramo. Entonces surgieron, por ejemplo, algunos temas en torno al derecho penal, al derecho romano. Yo no tengo idea sobre esos temas. Sin embargo, mediante las explicaciones que me hacían los chiquillos, las definiciones, las reformulaciones, yo aprendí mucho, ¿ya? Y esa es la finalidad que tiene una reformulación, generar entonces a veces definiciones muy complejas, muy técnicas, y poder transformarlas en un lenguaje mucho más sencillo, ¿ya? Más digerible. Entonces, una reformulación tiene la función de explicar con palabras distintas, lo ya dicho para aclararlo, enfatizar. También yo puedo utilizar la reformulación como un método de decirle a mi lector, oye, mira, esta idea que yo estoy diciendo es súper importante, así que te la voy a volver a repetir con otras palabras, pero te la voy a repetir igual, ¿ya? Entonces tenemos esas dos finalidades. Yo puedo tener la finalidad aclaratoria, pero también tengo una finalidad de dar importancia o énfasis a una idea que yo considere importante. Para esas dos cosas puedo utilizar la reformulación. Y por supuesto aquí lo clave es utilizar los marcadores del discurso. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que ustedes están definiendo, que están describiendo, que están reformulando o que están ejemplificando? Porque van a haber palabras claves que van a utilizar dentro de su escritura. Por ejemplo, si yo quiero definir, puedo partirme de definición diciendo educación significa o educación proviene de, la palabra proviene del latín, la palabra proviene del griego, si yo quiero recurrir a una definición etimológica, si yo quiero en realidad explicar o basarme en la funcionalidad, yo puedo decir la educación significa que son procedimientos para, y ahí entonces incorporo la funcionalidad. Pero si ustedes se fijan, aquí hay 3 marcadores discursivos sugeridos para poder iniciar una definición. 3 marcadores discursivos para poder iniciar una descripción de acuerdo, ¿verdad?, al tipo de descripción que yo voy a hacer. Si voy a hablar de los componentes, de las características o de las distinciones que tiene este fenómeno o concepto. La reformulación, hay muchos conectores reformulativos, ahí aparecen varios, mejor dicho de otro modo, en otras palabras, o sea, vale decir, es decir. Y esto es lo interesante, chiquillos, de tener conocimientos sobre los distintos marcadores discursivos, que me van a permitir tener un vocabulario más amplio, van a evitar que yo sea reiterativo, por ejemplo, el fenómeno que analizamos en un inicio, ¿verdad? Que en un mismo párrafo estemos repitiendo 3 veces el mismo conector, cuando en realidad existen conectores que cumplen la misma función, sin la necesidad de tener que estar repitiendo la misma palabra. Ya, por eso que les dejamos aquí varios ejemplos para que ustedes puedan guiarse después en sus textos. Conectores ejemplificativos existen varios, el por ejemplo no es el único, podemos ocupar el sirva de ejemplo, tal es el caso de, veamos un caso específico, analizamos un ejemplo puntual, ¿ya? Ahí hay varias formas de poder introducir una ejemplificación y hacerla visible. ¿Por qué nosotros le damos énfasis al tema de los marcadores discursivos? Porque era lo que yo les decía en un inicio. Los marcadores del discurso y los conectores son las evidencias visibles de que yo estoy utilizando recursos dentro de la escritura. Así como yo le agregué al trabajo del compañero los marcadores discursivos estructurales, ¿cierto? Para hacer evidente la estructura del texto. Entonces, cuando yo utilizo recursos de este tipo para explicar cosas, tengo que utilizar marcadores para hacer evidente que los recursos están ahí. Entonces, cuando yo vea los ejercicios que ustedes van a hacer, que esta vez sí voy a dejar un foro habilitado para la tarea de hoy día, yo tengo que mirar ese texto y tengo que decir, ah, mira, en realidad aquí el Alejandro está definiendo porque ocupó un marcador discursivo de definición. O mira, acá está la reformulación porque el Alejandro ocupó el es decir para poder introducir esa reformulación. Entonces el desafío de escritura cae de cajón, ¿verdad? Que es explicar un concepto X. Dice concepto X porque ustedes lo tienen que elegir, pero esto no es temática libre, ¿ya? Tienen que elegir un concepto propio de sus disciplinas. Yo sé que ustedes en esta sección hay personas de derecho, de enfermería, esta sección es súper variada,
Así es que pueden elegir un concepto ligado a su disciplina, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Sí, son una mezcla. Por lo demás, siempre los equipos variados son riqueza, ¿no? Vamos, es riqueza, ¿saben por qué? Porque como voy a revisar el foro, los textos que están escribiendo, y luego voy a tomar de ejemplo para mostrar y retroalimentar en la clase que viene, lo mismo que hicimos hoy día, la única diferencia es que yo voy a habilitar el foro y los voy a mirar antes, los ejercicios, para ver cuáles son los errores más recurrentes y poder mencionarlos en la clase para que los eviten. Yo, por ejemplo, yo que soy profe, ya, voy a elegir el concepto de aprendizaje. Ese es el concepto que yo voy a elegir, ¿ya? Tengo que definir el concepto aprendizaje, describirlo con 3 características, reformular una de las ideas que dije, puede ser, por ejemplo, reformulación de una de las características o reformulación de la definición, y dar 2 ejemplos para facilitar la comprensión de este concepto, ¿ya? No olvides utilizar los conectores revisados que están acá arriba. Ya la presentación de esta clase ya está en el aula virtual. Está en la carpeta que dice presentaciones de clase, de hecho. Ya tienen que utilizar esos conectores. Ahora, para que el ejercicio sea mucho más simple, yo en el foro voy a poner un ejemplo mío. De hecho, voy a hacer el ejemplo con la palabra aprendizaje, ya lo dije. ¿Ya? Voy a utilizar la palabra aprendizaje y voy a modelar el ejercicio para que ustedes no tengan dudas sobre cómo se hace, ¿ya? Lo cierto es que el día jueves yo voy a revisar las tareas, las voy a mirar en el foro, ¿verdad? Voy a anotar cuáles son los errores más comunes, voy a elegir uno de los textos y lo voy a proyectar, voy a compartir pantalla y vamos a analizar lo mismo que hicimos hoy día con el trabajo del Axel. Vamos a analizar el ejercicio para potenciar todos los recursos de escritura que aprendimos hoy día, ¿ya? Entonces, en el foro tenemos que hacer lo siguiente. Escribir entonces el concepto, definirlo, explicarlo con 3 características, reformular y entregar 2 ejemplos, ¿ya? Y en la clase vamos a, en los textos que yo voy a elegir, a lo mejor voy a elegir más de uno, quizás elija unos 2 o 3, vamos a aplicar esta misma rúbrica mediante la votación que hicimos hoy día por Zoom, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que en todas las clases vamos a estar trabajando con rúbricas para que se acostumbren a, en el fondo, hacer lo que uno les pide, chiquillos, ¿ya? Esto de estar compartiendo las rúbricas con ustedes es bueno, primero porque todos ustedes tienen derecho a saber cómo van a ser evaluados, o sea, la evaluación nunca puede ser un secreto, todos tienen derecho a saber por qué, cuántos puntos tienen asignados por tal cosa, por qué se sacaron, por ejemplo, un 3.5 en un trabajo, eso tienen derecho a saberlo, y tienen derecho a saber antes de la evaluación cómo van a ser evaluados. Entonces, nosotros intencionamos en este ramo, todos los profesores, que ustedes trabajen con las rúbricas, que se acostumbren a leerlas. Siempre yo me tengo que fijar en un trabajo cuando me entregan la rúbrica en el logro destacado o en el máximo desempeño. ¿Qué me están pidiendo? Que la definición sea precisa conceptualmente hablando, que sea escrita con sus propias palabras, que no la estén copiando del Rincón del Vago, de Wikipedia, de cualquier página de internet, que sea explicada con sus palabras, que utilicen el marcador discursivo de manera pertinente para poder introducir el recurso. O sea, te están pidiendo 3 cosas para cumplir con el desempeño destacado. Que definas con precisión conceptual, eso es que en el fondo la definición contemple una explicación sólida, que no sea vaga, por ejemplo, ¿qué es educación? No, la educación es un derecho. Bueno, pero ¿qué más? ¿Cierto? Ahí no hay precisión conceptual porque no estoy entregando detalles. La definición debe entregar detalles, debe estar explicada con palabras propias y debe utilizar un marcador discursivo que me permita identificar el recurso, ¿ya? Y lo mismo con la descripción, ¿cierto? Que la descripción del concepto señale las 3 características o subtemas y además de utilizar el marcador discursivo pertinente. Que la reformulación sea o contemple, ¿verdad?, la explicación de una idea ya dicha, valiéndose del conector adecuado, y que la ejemplificación contenga, ¿verdad?, los 2 casos específicos, valiéndose del conector adecuado, ¿ya? Entonces, el ejercicio es sencillo, es aplicar los recursos que acabamos de ver en clases, y encima yo les voy a dejar un ejemplo en el aula virtual. De hecho, lo voy a hacer ahora terminando la clase para que ustedes lo puedan mirar. De aquí al jueves yo voy a mirar las tareas, y el día viernes entonces a las 3:30 nos conectamos de nuevo para partir la clase revisando el ejercicio, la tareita de la clase de hoy día, y terminar con
argumentación. La clase del próximo viernes, chicos, la adelanto, es un poco densa, es bien pesada porque hay que recordar hartas cosas que deberíamos haber aprendido en el colegio, y si no, me doy el trabajo de explicarlas y por lo mismo se vuelve un poco tediosa. Entonces yo les sugiero que antes de la clase se coman algo dulce o estén tomándose un juguito, una bebida, se coman un chocolate, se coman lo que sea dulce, que activen el cerebro porque los necesito súper activos, ¿ya? Hoy día les perdono que hayan estado tan inactivos porque yo entiendo que el contexto es complejo, pero les estoy adelantando que la otra clase los necesito más animosos. Así es que estimulen el cerebro, el cerebro, ando hablando súper bien, el cerebro con algo dulce. ¿Hay alguna duda al respecto, chicos? Si tienen alguna duda, por favor, plantéenmela, pueden escribirme al chat o pueden activar el audio. Si no les quedó claro la tarea, por favor, pregúntenme. Sí, me puedo devolver una. Sí, yo me imagino, desde las 10 de la mañana estar sentado inmóvil, o sea, yo entiendo. De hecho, yo también trabajo desde muy temprano, estoy todo el rato sentada haciendo clase. De hecho, tengo la mala costumbre de nunca traerme agua cuando es tan necesaria el agua, cuando uno está mucho tiempo hablando. Por eso que también yo les pido la participación, porque así yo también puedo respirar y no morir en el intento de hacer la clase. Ya, me devuelvo una diapositiva. ¿Dónde está la explicación de la actividad o en la rúbrica? Si me puedes explicar. Profe, la rúbrica está en el aula, ¿cierto? Es que la rúbrica del trabajo, que es la que yo le acabo de mostrar, está en la PPT. Entonces tú descargas la PPT completa y vas a ver lo mismo que yo te estoy mostrando aquí. ¿Ya? Ah, ya, ok. Gracias, profe. ¿Ya? Esta presentación está ya en el aula y pueden acceder a todos los apuntes si lo que hace uno, ¿cierto?, es explicar estas ideas que aparecen en la PPT, hacerlo más eh, digerible, ¿no? Porque hay algunas definiciones que son como un poco raras, hay muchas palabras técnicas, entonces uno en la clase clarifica. Bien, no sé, entonces, ¿no Profe, hay dudas? Sí, dime. sí, lo de reformulando, ahí donde estaba en la tarea, Sí, en la diapo que estaba en la tarea, donde dice reformulando sí, una una idea, idea. Sí, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué tengo que hacer? Eso no lo ya, entendí bien. perfecto. ¿Qué estudias tú a propósito? Educación física. Ya, educación física. Colegas de EFI que siempre están llenos de energía. Supongamos que tú quieres definir, a ver, ¿qué ramos estás teniendo en este minuto? Para poder tomar un concepto de un ramo que ya estés cursando en este semestre, o que hayas cursado el semestre anterior. También podemos ocupar los conocimientos del semestre pasado. Dime algún Ahora concepto. estoy en neuroanatomía, atletismo y handball. Ya, supongamos que yo quiero definir handball, ¿ya? Yo elijo la palabra handball y la defino, ¿cierto? El handball es un deporte que consiste en, ¿cierto? Ya, qué sé yo, dinámica de balón-mano. Luego lo describo y entonces tengo que ocupar los conectores porque para eso estaba esta tabla, ¿cierto? Entonces, el handball se compone de las siguientes reglas y nombro, por ejemplo, las 3 reglas principales del handball, ¿ya? Y luego dice, tengo que reformular, ¿ya? Tengo que reformular una idea. Entonces aquí puedes hacer 2 cosas. Tú puedes reformular una característica del handball. Supongamos que hay una regla que es muy difícil de entender, entonces tú la reformulas, la explicas en palabras más sencillas. Supongamos que la definición de handball que elegiste para definir el concepto es muy compleja o tiene mucho tecnicismo, entonces tú vas a decir, ya, el handball es un deporte tanto, 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 es decir, consiste en, entonces tú la clarificas. La reformulación tú la puedes usar en cualquiera de las etapas, ya sea en la definición, en la descripción o en los mismos ejemplos. Aunque en los ejemplos nunca va a ser necesaria una reformulación porque se supone que el ejemplo es inminentemente aclaratorio. Por eso que yo les dije, la reformulación y la ejemplificación siguen los mismos fines, que es clarificar un concepto o un fenómeno, hacerlo más entendible. Entonces tú puedes reformular o la definición o puedes reformular una de las características entregadas en la descripción. No sé si te queda más claro la explicación que te acabo de dar. Muy probablemente te quede claro cuando mires el ejemplo que voy a dejar en el aula. Pero si te sigue quedando alguna duda, dime nomás, pregúntame. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Perfecto, entonces quedó clarito. La reformulación puede ser de una de las características o de la definición, ¿ya? Tienen que elegir un concepto ligado a la disciplina que estudian.
No, no me la tienen que mandar al mail. Yo voy a habilitar un foro en el aula virtual, ¿ya? Ustedes van a pinchar la pestaña 1 que dice unidad 1, el mensaje escrito y su contexto. Van a buscar el foro de la clase 2, va a decir foro clase 2, ¿ya? Y en el foro va a estar el ejemplo de el ejercicio. Yo voy a hacer el ejercicio junto con ustedes, les voy a dejar un ejemplo y ustedes en el foro me van a tener que hacer el ejercicio. Entonces se van a ir viendo todas hacia abajo. Y así cuando yo revise la actividad las voy a mirar todas de una vez. Y ahí voy a elegir los ejemplos que voy a utilizar en la clase del próximo viernes, ¿ya? Entonces, no se me manda el mail, sino que se contesta en el foro que voy a habilitar ahora. De hecho, si ustedes quieren, aunque no creo que quieran, hacer la actividad ahora, me tienen que dar 5 minutos porque no me demoro nada en habilitar el foro y hacer el ejemplo, ¿ya? Eso, chicos, ha sido un agrado compartir un rato, ¿cierto?, estos conocimientos en un horario que no es muy rico, pero espero que haya sido una clase provechosa, que hayan aprendido, espero haber alterado el estado epistémico de ustedes el día de hoy, y nos vemos el próximo viernes entonces para la clase de argumentación. Ya les dije cómanse algo dulce antes de empezar la clase, ¿ya? Chaito, que les vaya muy bien, buen fin de semana, traten de descansar y dormir. Genial, Camilo. Chao, profe. Chao. Gracias. Que esté bien. Chao, chao. Sí, voy a habilitar el foro ahora. Cierro la clase y habilito el foro, por si acaso. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Ya, de nada, chiquillos. Chao.